Ya, walejiachu, wale. Kunan astawan yachakusun kay quechua simimanta. Kay ñawpaq sesión 2 nisqapi yachakurqanchik mozo yachayta sanasuti. Ima kasan kay sanasuti Castillo simipi apellido. Ama qunqankichu. Sanasuti apellido. Queremos darte la bienvenida a la sesión número 3. Y para que tú no olvides, te hacemos recuerdo que en la sesión número 2 habíamos aprendido una nueva palabra, sanasuti, que significa apellido. En la sesión número 3 aprenderemos lo que es la morfología del nombre. Morfología proviene de la voz griega que significa morfe. Tiene como significado forma, y logos, como muchos de nosotros ya lo sabemos, significa tratado o estudio. Significa entonces que vamos a ir aprendiendo las formas que tiene cada palabra del quechua. La morfología es el nivel de análisis que se ocupa de las formas de las palabras y sus transformaciones. Como te había dicho, entonces la morfología se ocupa de estudiar las formas de las palabras y sus transformaciones que tienen para poder dar un nuevo significado. La unidad de análisis es el morfema. Morfema es la unidad mínima en que cabe descomponer un léxico o parte de un elemento léxico portador de significado gramatical. Entonces, morfema es la unidad mínima de una palabra o también de una palabra completa que se descompone en pequeñas partes. A esas pequeñas partes se denomina como morfema. Aquí tenemos un ejemplo. Dice Huasipuni. Huasipuni en sí en el quechua es una palabra completa con significado propio. Sin embargo, para que exista esta palabra, se hizo la agrupación de ciertos sufijos para darle un nuevo significado a la palabra huasi, que originalmente es. Hacemos la descomposición de la palabra huasipuna. Huasipuni. La primera descomposición es huasi, conocida como raíz. Huasi significa casa. Luego tenemos el sufijo ye. Es un sufijo posesivo de primera persona en singular. Hasta aquí, huasi significaría mi casa. Posteriormente tenemos puni. Puni es otro sufijo usado en el quechua que equivale a siempre. Entonces podemos ver aquí 3 morfemas. Hicimos la descomposición de una palabra en pequeñas unidades y cada una de estas unidades estudiadas se denominan morfemas. Huasi, casa. Sairi, sufijo posesivo que significa mi, y puni también que equivale a siempre. En ese sentido, la palabra huasi puni significa mi casa siempre es. Huasi puni, mi casa siempre es. Como estamos viendo en el quechua, existen palabras que tienen significado, sin embargo, para que lleguen a este punto, hicieron la agrupación con ciertos sufijos que le ayudan a construir un nuevo significado a la raíz. En este caso la raíz es huasi, pero para decir casa siempre es, el quechua hace y se presta ayuda de los sufijos. Continuamos. Existen 2 tipos de morfemas. Morfemas libres es el primero. ¿Qué son los morfemas libres? Son aquellos que tienen significado propio y no necesitan de sufijos.
En este caso no necesitamos descomponer absolutamente nada porque la palabra ya está hecha y además fue construida sin ningún sufijo. Por ejemplo, wasi. Wasi es un morfema libre, no necesita ser descompuesto. Wasi significa casa. Repitan conmigo, wasi significa casa. El segundo ejemplo, goi. Goi significa conejo. También es un morfema libre que tiene significado propio. Ya no se puede realizar ninguna descomposición de esta palabra, al igual que haipa. Repitan, haipa. Haipa significa tierra, haipa. Y por último, la palabra chaki. Chaki significa pie. Repasamos conmigo una vez más. Wasi, casa, wasi. Goi, conejo, goi. Haipa, tierra, haipa, tierra. Chaki, pie. Al igual que estas palabras, existen una infinidad de palabras dentro del quechua que son morfemas libres, no necesitan de sufijos ya que poseen significado propio. En el anterior ejemplo habíamos visto que para expresar una idea sí necesariamente debíamos usar ciertos sufijos para darle ese significado a la expresión. Este es otro tipo de morfemas ligados. ¿Qué son los morfemas ligados? Los morfemas ligados son aquellos que necesitan sí o sí de otro morfema para poseer significado propio. Y estas, a su vez, si ustedes observan las letras de color amarillo y rojo, sí o sí están con un guión antes, ya que estas están expresando una dependencia de otro morfema para tener su propio significado. Es por eso que llevan el nombre de morfemas ligados. Están ligadas a otro morfema para poder poseer un significado propio. Tenemos la palabra ganguna pura. Repitan conmigo, ganguna pura. Vamos a realizar la descomposición de esta palabra ganguna pura. ¿Cuántos morfemas posee? Posee 1, 2, 3 morfemas. La palabra raíz de esta palabra es gam. Gam significa tú. Gam significa tú. A esta palabra gam se hizo que pueda añadirse el sufijo kuna, ¿no? La adición del sufijo kuna. Kuna es un sufijo pluralizador. Ese en este caso. En el quechua no podemos hacer la pluralización con wasis. Wasis, ese pluralizador en castellano simplemente es ese, ¿cierto? Sin embargo, en el quechua vale la pena recalcar que en lugar de ese usamos kuna. Solo como ejemplo, en lugar de decir wasis, lo correcto sería wasikuna. Es por eso que kuna es el sufijo pluralizador. Gankuna, en este caso gantu. Gankuna, su plural de tú sería ustedes. Ustedes, hasta ahí. Ahora, si le añadimos otro sufijo que es pura, ya tendrá otro significado esta palabra. Pura es el sufijo pluralizador de la misma especie, que significa entre. Entonces, ¿qué significa ganguna pura? Ganguna pura significa entre ustedes. Repitan conmigo, ganguna pura significa entre ustedes. Este es el ejemplo de un morfema ligado. Habíamos dicho que estos morfemas dependen de otro morfema anterior para poder poseer su significado. Solos no tienen significado propio para la expresión oral. Repitan conmigo, ganguna pura. Gam significa tú, kuna, si ponemos gankuna, entonces estamos pluralizando el singular de gam y sería ustedes.
Y si aumentamos pura, hagan una entre ustedes. No lo olvides. Bien, casi ya terminando con la sesión número 3, te vamos a dar un ejemplo más. No queremos cansarte. En el ejemplo dice, Wasillaipipunirahchu. Wasillaipipunirahchu. Te pido que tú también hagas la lectura de esta palabra. Es una palabra extensa que está acompañada de varios sufijos. En este momento haremos la descomposición de esta palabra. Wasi sería la raíz de Wasillaipipunirahchu. Wasi significa casa. Repite conmigo, casa. Tenemos el próximo sufijo que acompaña a wasi, ya. Ya es un sufijo que equivale a no más. Por ejemplo, si nos quedamos en wasilla, sería casa nomás. Casa nomás es más o menos algo así. Pasamos al siguiente sufijo. Este sufijo ya lo habíamos visto. Es un sufijo posesivo de primera persona en singular. Wasillay, mi casa nomás. Mi casa nomás. Algo así. Pasamos al próximo sufijo y es pi. Pi es un sufijo locativo que significa en. Wasillaipi. En este caso sería en mi casa nomás. Hasta ahí. En mi casa nomás. Wasillaipi. Lee conmigo. Puni. Puni es otro sufijo que equivale a siempre. En este caso, wasillaipi puni. En mi casa nomás siempre. Es una expresión de esta manera. Sabemos que el quechua es una lengua dulce. Cuando tú dices en mi casa nomás siempre. Wasillaipi puni. El próximo sufijo es rak. Rak significa o equivale a aún, todavía, aún, todavía. Cualquiera de los dos significados, rak. Y por último tenemos chu. Chu es un sufijo que nos indica interrogación. En lugar de ponerle un signo de interrogación, estamos haciendo uso del sufijo chu, que significa también un signo de interrogación. Chu se usa para preguntas. En este caso, wasillaipipunirahchu, estamos preguntando, ¿aún todavía en mi casa? Tendría ese significado, ¿no? Aún todavía en mi casa, aún siempre están en mi casa nomás, aún siempre están en mi casa nomás. Es una pregunta que alguien está haciendo a una persona que está en su casa y pregunta, ¿aún todavía están en mi casa nomás siempre? Es una palabra extensa, pero que posee ese tipo de significado. Solo quiero recordarte que los morfemas son pequeñas unidades que ayudan a tener significado en la expresión del quechua. Habíamos visto que existen dos tipos de morfemas. Quiero recordarte que son los morfemas libres y ligados. Los morfemas libres ya poseen un significado propio y no necesitan de ningún sufijo para poseer un significado. Sin embargo, los morfemas ligados sí o sí necesitan de otro sufijo antecedente para poder tener un significado. No quiero confundirlos más. Espero que este tema les haya servido. Ahora viene la práctica en el cual ustedes harán la descomposición de ciertas palabras en pequeños morfemas más su significado y al final estarán poniendo el significado real de la palabra según la descomposición. De esta manera agradecemos tu tiempo y gracias por acompañarnos en la sesión número 3. Pachi.